Más bien, muchas gracias, pero voy a dar esa es una señal externa que significa que esta parte es diferente a la anterior. Entonces, en esta parte, como decía ya, mi rol como presentador acabó, ahora estoy como moderador simplemente, y más bien la idea es que reflexionemos en conjunto a partir de las experiencias de todos los líderes participantes en cómo ven ellos. Yo he mencionado, ya para no hablar de ello, en la presentación anterior se dijo que habían estos temas que podían ser interferentes o bloqueadores o facilitadores a partir de las experiencias concretas. Entonces yo los invitaría a que en estos minutos que tenemos ahora para la reflexión horizontal podamos comentar o aportar algunas experiencias y reflexiones que nos hayan motivado estas experiencias en temas de cómo facilitar o promover la cooperación internacional en nuestras facultades. Eh, sí, profesor Sergio, lo escuchamos. Sí, muchas gracias y felicidades también por su excelente presentación y los temas que abordó. Muy, eh, creo que son muy valiosos cada una de las experiencias y la información que nos compartió. Eh, Déjeme pasar a lo del conversatorio y Claro, decirle que algo que, y lo voy a ahondar cuando tenga la oportunidad de platicar sobre, en la mesa redonda, sobre los temas de colaboración internacional, sobre todo en investigación. Pero algo que a través de los años personalmente he venido apreciando es que tengamos muy presentes colectivamente quiénes son los beneficiarios de cualquier colaboración que tengamos. No olvidar que hay comunidades, por ejemplo, en los proyectos internacionales, ciertamente en los que he estado involucrado, que hay poblaciones específicas que, eh, que se benefician y queremos que se beneficien intencionadamente. En el caso de relaciones educativas, los estudiantes, pero los estudiantes, ¿con qué propósito también? A fin de cuentas, yo creo que es muy importante mantener muy fijamente en para qué hacemos lo que hacemos. Y de nuevo, ¿quién se beneficia con estas colaboraciones internacionales? La otra cosa que quiero mencionar es que el papel fundamental que juega la vinculación comunitaria, y voy a ahondar de nuevo cuando sea mi turno en la mesa redonda, la, cómo vincularse genuinamente, francamente, abiertamente, sinceramente con las poblaciones con las que eh, 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 pues convivimos y que tenemos el plan de beneficiarlas también. Y algo que los académicos, y me disculpo si no, si ustedes no se identifican con eso, es que generalmente, y yo lo veo en mí mismo he sido una evolución y también en otros colegas, es que no escuchamos atentamente. Generalmente vamos con planes predeterminados de qué es lo que eh, queremos lograr. Y no es problemático eso, es importante tenerlo, pero en el proceso seguido creo que se nos olvida escuchar a otros, callarnos y escuchar a otros, escuchar atentamente con la intención de incorporar lo que escuchemos de tal manera que nos transforme a nosotros también. Y ahí.
Gracias por la oportunidad. A usted, doctor Sergio, por, más bien por su reflexión tan valiosa, de la cual yo quisiera subrayar especialmente ese tema de la comunidad, ¿no? Efectivamente, yo también coincido en que muchas veces ese es el riesgo, y es un riesgo contra el cual tenemos que estar luchando permanentemente. El riesgo de la universidad como el Ivory Tower, como el lugar donde estamos un poco a salvo de los avatares de la vida cotidiana. Pero eso es, pues, como lo hemos nosotros visualizado, eh, pero en realidad no es así. O sea, nos debemos a una sociedad, a una comunidad, que además, como usted menciona, muchas veces la beneficiaria, entre comillas, o el grupo objetivo de proyectos de investigación, de diferentes tipos de proyectos de desarrollo social de la universidad, pero sin embargo, sin escucharlo. Pues sí, yo valoro muchísimo sus palabras, don Sergio. Muchas gracias. ¿Alguna otra reflexión, por favor? ¿Qué dice el doctor Salvador? Que está, Salvador, yo justo, yo estaba leyendo, le he leído la mente. Te escuchamos, Salvador. Está muy bueno, doctor Mendoza. Primero, de verdad, excelente charla porque me ha hecho reflexionar eh, por varias cosas, ¿no? Primero, porque justamente, como lo he comentado previamente, todas estas reuniones de los sábados me ha hecho ponerme de nuevo a leer toda la información que nos envían, que nos comparten, a buscar información adicional, porque se supone que todo esto nos debe llevar a generar un proyecto que vamos a presentar allá al final allá en México, ¿no? Eh, pero hoy en día, especialmente con su charla, he quedado con muchas inquietudes en relación a, por ejemplo, durante la charla, habló de toda esta búsqueda de la cooperación internacional, que se consigue más de educación médica, en algún momento, aunque fue un momento previo a lo que ocurrió con mi país, pero se habla de esto de la migración. Y a uno que le ha tocado migrar y salir del país, o sea, yo por suerte vine acá y tuve la oportunidad de presentar un examen de reválida y funcionó perfecto, pues, o sea, pude incluirme legalmente dentro del sistema de salud. Pero me llama la atención que otras universidades, como por ejemplo la Universidad de la República en Uruguay, este, a través de su sistema de validación, te pide las credenciales, las estudia y luego simplemente, como creo que ocurría antes, por lo menos entre España y Venezuela, pero antes estoy hablando de hace mucho tiempo, ahora hay una forma más fácil. De hecho, te validan el título de médico cirujano a través de un programa que se llama Andrés Bello, que es un programa de cooperación internacional que tienen ambos países para la parte de medicina. Eh, en la Universidad de la República no te piden un examen de reválida, sino simplemente te dan o te dicen después que estudian tu currículum, mire, usted le toca, como me pasó a mí, a usted le toca ver estos aspectos legales de la medicina en Uruguay y ver epidemiológicamente estos aspectos que le faltaría para conocer cuál es el estado de mortalidad de Uruguay. Eso es lo que ellos piden nada más. Luego te validan tu título y simplemente después de eso introduces tus especialidades o tu especialidad y pasa lo mismo. Eh, mm, Eso me llama la atención en este momento porque la inquietud me la crea la charla en el sentido de que cuando hablamos de cooperación internacional y doble titulación, no deberíamos nosotros, los latinoamericanos, centroamericanos, o sea, o por lo menos los de habla hispana, que seríamos como un poco más sencillo, digo yo, no sé, el hecho de tener como una especie de organismo acreditador único a nivel regional, que nos permita tener programas similares, independientemente que tenemos que reconocer que las comunidades, las culturas son diferentes, que pudiera facilitar ese proceso de movilidad, no solamente estudiantil y académicos, docentes, sino también la movilidad de nuestros profesionales. O sea, eso creo que de alguna manera facilitaría, aunque por supuesto me queda también el miedo de que formar mis estudiantes durante tantos años para que sean médicos y se vayan a ejercer a otro país que ofrezca un poco más. O sea, no sé,
quiero decir es que me quedó la inquietud porque creo que hay cosas que podrían ser manejables. Estoy seguro que ya ustedes que tienen más tiempo en esto lo han intentado, lo han hecho, lo han pensado, lo tienen proyectado. De hecho, tantas asociaciones, incluyendo el FEPAFEM, pero plantearse una posibilidad de que esa doble titulación sea que mi título sirva, por ejemplo, sin muchos argumentos en contra, me sirva en cualquier otro de los países de la región. Esa era la reflexión que me adivinó, doctor. Muchas gracias, doctor Salvador. Vamos a escuchar a la doctora Marcela. Buenos días a todos, ¿cómo están? Yo me quedo con sensaciones y reflexiones. La primera es que muchas veces cuando vamos a buscar referentes internacionales siempre miramos muy al norte y llegamos a Estados Unidos o traemos invitados de Europa. Y en general creo que somos malos buscando en casa. Yo creo que ahí tenemos un desafío, ¿ya? De nosotros validarnos entre nosotros. Y yo creo que en ese sentido este curso es muy relevante para que creemos conexiones, porque el segundo desafío, y ahí comparto plenamente lo que usted dijo, doctor Mendoza, es que esto parte desde las confianzas. Y para gestionar confianza hay que conocerse. Muchas veces eso obliga a que nos tengamos que subir inicialmente a un avión, porque cuando ya nos conocemos es distinto y todo fluye. Y uno realmente se da cuenta como tiene tantas cosas en común y tantas cosas que bidireccionalmente podemos aportar. Ya después podemos seguir en línea sin ningún problema, pero al inicio la confianza es muy clara y en base a la confianza probablemente todo es posible. Pero me quedo con esas dos reflexiones, que somos muy buenos para mirar más lejos. Muchas gracias, doctora Marcela. Mientras se van animando otros compañeros, quería aprovechar para comentar también eh, las palabras de Salvador. Eh, a ver, esta alusión que hace al comediante de Andrés Bello es un buen ejemplo, creo, de lo que estaba diciendo, de que nosotros, por muy aislados que nos sentimos, en el fondo estamos muy influenciados por políticas más regionales, más gubernamentales, a nivel macro, que van marcando que van facilitando caminos, ¿no? Porque de hecho el convenio de Desarrollo y otros convenios similares lo que hacen es eso, es facilitar un camino para que aquellas ya entidades que empiezan a operacionalizarlo tengan mayor fluidez que si no hubiera este convenio. Em, el tema de la doble titulación, de hecho, las experiencias que he mostrado van exactamente en ese camino, porque finalmente quien tiene la doble titulación, y eso es como explícitamente lo plantean estas experiencias, tiene, por ejemplo, ¿no? Entre los que estudian en Australia y hacen el doble grado con una entidad estadounidense, tienen dos títulos válidos plenamente. Entonces pueden trabajar con varios títulos en Estados Unidos, siguiendo los canales ya de licenciamiento profesional, o hacerlo valer en Australia y trabajar allá. Por supuesto, en ese caso el idioma es el gran aliado, y ahí retomo también lo que se decía de que allí habría que ir pensando en cómo facilitar esto. Me llamó la atención y me quedé pensando cuando decía esto que sería más fácil, por lo menos de los hispanohablantes. Sí, pues, pero así como la Unión Europea dice que debería hablar el ciudadano promedio europeo 3 idiomas, que me imagino serían, no sé, pues el inglés, el francés y algún otro idioma de su propio país, probablemente para los escandinavos, y en fin, que cada uno de ellos tiene también su idioma. Em, Probablemente acá sería valioso algo así, ¿no? El portugués, por lo menos aquí en Perú, por ejemplo, el portugués no es un idioma muy popular para estudiar. Siguiendo la lógica de Marcela, el que puede estudiar algo estudia inglés, no portugués. Sin embargo, los colegas que he tenido que se han ido a Brasil, por ejemplo, para posgrados y demás, o muchos de ellos se han quedado allá, ¿no? Y les ha ido muy bien. Me imagino que inicialmente en portuñol y finalmente ahora ya en portugués bien hablado.
Pero lo que quería reflexionar un poco a partir de estos comentarios vuestros es en que tenemos mucho todavía por andar, en parte por los temas gubernamentales, que siempre son los que van a facilitar o interferir este tipo de vinculaciones, pero también por el lado nuestro. Creo que hemos estado durante muchas décadas históricamente en este influjo que ahora poco a poco que se va, creo, menguando. Este tema de la inteligencia artificial y de la traducción simultánea a tiempo real con inteligencia artificial va a tener un impacto importante, creo, en esto de los procesos formativos y de sentir que uno no habla el idioma o que no lo lee. Ahora creo que ya se puede leer o el traductor te lo lee. Le pones el artículo en inglés y le pones la botoncito y ya te lo lee en español o en el idioma que uno quiera. Entonces, es probable que ese tipo de avances vertiginosos, como digo, porque nos superan en nuestra propia capacidad de entenderlos o de incorporarlos, van a ser importantes para comprender diferente la vinculación o la limitación que imponía el idioma, por lo menos hasta que uno llegue al punto laboral. Sobre ese tema de la migración que mencionaba Salvador, eh, de lo que he estado revisando a propósito de la conferencia para actualizarme en la normativa europea actual, simplemente ellos han borrado ya la barrera de que te formaste aquí para trabajar allá. O sea, no hay aquí y allá. Simplemente tú puedes estudiar en Finlandia, como en España, como en Londres, y no pensando en que vas a trabajar o en Finlandia o en España o en Londres, sino simplemente que estás en Europa, estás estudiando en Europa y puedes trabajar en cualquier parte de Europa. O sea, lo cual tiene profundas implicancias en cómo diseñamos el currículum, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que ellos ya han pasado pues, por varias décadas de estar laboriosamente en ese camino. Pero creo que en todo caso es un tema, por lo menos para pensarlo y viendo cómo nos preparamos para un posible futuro de ese tipo. Sí, don Pablo, lo escuchamos. No, el comentario que hizo Salvador Buchera, muy interesante sobre la acreditación internacional, sobre la migración y esa equivalencia. Recordando que el principio que tuvimos en PEPAFEM para crear un instituto de acreditación internacional, que lo hicimos el año que 2013, 2014, cuando estuvimos en Quito, era precisamente para eso. Y una cosa importante que aprendimos, de las lecciones aprendidas, fue que las acreditaciones que hicimos se hicieron con pares evaluadores de distintos países nuestros. De manera que estábamos conociendo la realidad. Esto es un poco lo que decía Sergio Aguilar. Estábamos escuchando la realidad de cada país. Y entonces nos enriqueció muchísimo este intercambio. Esto es vital. Entonces, es un mecanismo, tiene que haber un mecanismo diferente. Y tenemos que evolucionar y buscar una forma más inteligente de tener ese fruto, ese objetivo, ese impacto de una acreditación que me lleva. Y el otro punto que quería resaltar, doctor Mendoza, es el tema de financiamiento. Estamos hablando de muy buenas ideas, pero para ponerlas en práctica, pues necesitamos los reales, ¿no? La plática. Entonces, y el que la ha buscado, entonces sabe lo difícil que es. Entonces, en el área nacional puede ser, pero también en el área internacional es donde podemos optar. Entonces, hay financiamiento interesantes. Por ejemplo, en el área europea, pues financiamiento del gobierno alemán para trabajos en comunidades, para tener un sistema de salud pediátrico, por ejemplo, y para atacar a comunidades fronterizas donde tenemos este tipo de problemas nosotros con Colombia y en la parte del sur también con Yanomami y con Brasil. Entonces, de manera que ese financiamiento en el área merece una atención especial, ¿no? Porque todo lo que queramos hacer, muy buenas ideas, pero para ponerlas en práctica necesitamos pues los recursos, ¿no? Pero muy buena Por la supuesto. discusión. Gracias. Gracias. Gracias, don Pablo. La palabra para Elizabeth y después para Jorge. Elizabeth. Sí, gracias de nuevo. Estoy pensando en oportunidades de cooperación que yo pueda desde a donde yo estoy, porque a veces no quiero hacer cosas que involucren muchísimo más. Usted sabe, ¿verdad? Ustedes me entienden. ¿Sabe? Uno se pone muy creativo y después no puede hacer todo lo que uno quisiera, pero allá en la institución donde estoy hay de hecho una vicerrectoría de vinculación e internacionalización y ellos se encuentran
instituciones donde se puedan hacer colaboración. Lo que pasa es que pocas son con escuelas de medicina. Eso es lo que sucede. Pero bueno, entonces, cuando escuché al doctor Pulido hablar de plan estratégico, se me ocurrió qué haría yo para fomentar la cooperación internacional, pues sería crear en el plan estratégico de la escuela, a unos años, que uno lo pone 4 o 5 años, ponerle algunas metas anuales de colaboración, de cooperación. Por ejemplo, 2 COIL, algo posible, viable, pero poner ese plan estratégico, ir midiendo anualmente, periódicamente, para asegurar que se logren. Y también se me ocurre que pudiéramos hacer que los profesores que están haciendo la colaboración, crearle un espacio para que ellos puedan presentar los proyectos que están haciendo y así invitar a los otros para que se motiven y tal vez darle algún reconocimiento a las mejores propuestas, 2 o 3 lugares de premiación, el Día del Maestro, algún espacio que la universidad nos permita para que eso como que motive a los demás y así pues ir logrando más cosas, y no solo acreditación internacional. Y yo estoy muy enamorada de una doble titulación. Usted ha hablado de eso. Y allá en la universidad, la escuela de administración, la escuela de diseño, hay varias allá que tienen doble titulación. Y yo digo, ay Dios, pero medicina debería también tener doble titulación. Y ahora ustedes están hablando de eso. Y eso se suena como tan interesante que cuando viene a ver entre algunas de las instituciones de nosotros mismos que estamos aquí, vamos a planificar una doble titulación. Yo le voy a decir al doctor Núñez para que nos ayude con eso. Doble titulación de allá a UNIBE y alguno de ustedes que esté interesado en eso y que sea interesante también hacerla. Gracias por la oportunidad. Es de verdad que yo lo digo. A usted, Elizabeth. Jorge. Gracias, doctor. Encantado, la verdad, con todas las reflexiones que he venido escuchando aquí de todos los colegas. La verdad es que dos comentarios, uno en sentido de la cooperación internacional. Creo que es importante como escuelas definir bien el por qué y para qué de la cooperación internacional en relación a nuestras misiones, visiones, objetivos institucionales. Y en ese sentido me surge esta inquietud que seguramente todos estamos enfrentando. Los determinantes sociales de la salud están evolucionando muy, muy rápido con todos los cambios poblacionales actuales, ¿no? Los problemas de salud que seguramente antes se enfrentaba, hablando específicamente de México, los problemas de salud que se enfrentaban en el centro y sur de América Latina, nosotros los veíamos como algo de, bueno, seguramente si lo lees en el libro lo encuentras. Hoy en día son problemas de salud pública, incluso en el norte de México, por los movimientos de migración, por los cambios poblacionales, demográficos, etcétera, y que uno analiza los currículums y no estamos listos para prepararlos, ¿no? Entonces veo la cooperación internacional precisamente como ese plan estratégico en el que logremos las escuelas de medicina nivelar los programas de estudio para que den respuesta a los determinantes sociales, ¿no? Creo que estamos empezando a hablar un poquito de la base de la salud global en ese sentido para verdaderamente dar sentido a la cooperación desde una óptica del desarrollo y plan estratégico de las escuelas, de los planes de estudio y demás. En otro comentario, me parece muy interesante esto del organismo acreditador, específicamente hablando de Comaem, por ejemplo, en México, hay un indicador que habla sobre salud global y un indicador que nos orienta hacia la salud global. Qué interesante sería que el mismo ejercicio nos fuera llevando a, bueno, y dentro de tu consejo o tu comité curricular, ¿cuál es la participación o colaboración internacional que has ido analizando en el sentido de dar respuesta a estos determinantes sociales, ¿no? Cómo la salud global o los elementos de salud global pues se vuelven determinantes o no para ti como escuela en función de tu filosofía, por supuesto, en el rediseño curricular, en la actualización, en las operaciones del faculty, en la administración de los recursos, en los recursos financieros, como bien mencionan los doctores, para poder dar vida a estos temas de cooperación internacional en todos los aspectos que esto implica, ¿no? Movilidad de estudiantes, profesores, investigación, etcétera. Entonces, me quedo con esas dos reflexiones, me parece sumamente interesante, me encanta ver que es una conversación en la que creo que al final del día es algo que los mismos decanos, las mismas asociaciones
pues debemos de ir sentándonos ahí platicando el cómo dar respuesta a esos determinantes. Coincido, seguramente es muy atractivo y muy interesante el tema del obtener dobles grados, ya por supuesto en función de las aspiraciones y voluntades de cada egresado, pero qué interesante también es esa parte en la que podamos colaborar, coincidir con estos grados para que los expertos en salud se vayan haciendo, pues de cierta manera, multinacionales, ¿no? Regresen a las instituciones formadoras, como bien mencionaba doctor Pedro, como estos exalumnos que a lo mejor no nos causan tanta fricción en el proceso de rediseño, y tomar todas esas experiencias multinacionales que tienen para asegurar el crecimiento continuo de los programas. Gracias, doctor. No, a usted, Jorge, por la reflexión. Nos quedan solo ya unos minutos para cerrar esta parte del conversatorio y pasar a nuestra pausa saludable matutina. Yo quisiera aprovechar mientras van alguien más pidiendo la palabra para hacer una reflexión sobre esto que se mencionó en relación con los premios que dijo Elizabeth. Em, lo de los premios puede parecernos algo muy sencillo, así, muy pasajero, pero puede ser muy potente. Las organizaciones encriptamos en rituales nuestros valores importantes. Entonces, cuando aparece, por supuesto, puede aparecer una ceremonia que sea un año y el siguiente año ya desapareció y nunca más, ¿no? Y si es así, pues no tenía suficiente, digamos, fuerza. Pero si logramos que haya una ceremonia, como usted dice, por ejemplo, ¿no? Al mejor profesor o al que tiene más vinculación con el exterior o al alumno, y eso se va haciendo año tras año y ya se hace, digamos, un ritual. Ese ritual lo que va transmitiendo a todo aquel que se va incorporando a la institución es, fíjate, esto es importante para nosotros, hay que emularlo. Y por ese mecanismo se convierte en un agitador muy potente y no tiene que ser muy costoso. Es cierto, yo coincido totalmente con don Pablo en que se requiere pues los reales, soles o cualquier otro mecanismo del vil metal que nos permita hacer nuestros sueños realidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y creo que justamente por eso, cuando uno mira experiencias de otros lares, hay que verlas también con ese factor de ajuste, ¿no? Porque una cosa es decir, ¿saben qué? Miren, hagan esto y acá está el dinero. Y otra cosa es decir, miren, hagan esto, pero ustedes vean cómo. Hay una gran distancia entre esas dos posiciones. Y lamentablemente yo le digo, aquí en Perú muchas veces pasa eso, ¿no? Sale una norma gubernamental que dice, sí, a partir de la fecha hay que hacer tal cosa. Pero esto no debe, ¿cómo se llama la palabra? Esto no debe irrogar recursos al Estado. O sea, como quien dice, ustedes vean cómo lo cumplen. Que es muy diferente a decir, miren, hay que hacer esto, hay que movilizarse y acá está el dinero, acá está el fondo, apliquen. Pero bueno, es parte de las realidades con las que tenemos que lidiar. Pero iba por ese lado a que algo que puede hacerse, digamos, con bajo costo monetario, aunque sea organizacionalmente a veces complejo, es este tema que mencionaba Elizabeth, de crear premios, mecanismos que transmitan la señal clara al estudiantado, al profesorado, a la comunidad, de que ese es un elemento valioso y que ese es un elemento que, por lo tanto, quien se sienta parte o que se quiera sentir parte del colectivo va a incorporar. Sí, yo creo que es un tema que no hay que, digamos, menospreciarlo, ¿no? Y para ya terminar y dejarlos de molestar, prometo hablar menos en la segunda parte después del break. Es bueno, yo como decía, soy planificador de formación y entonces cuando me hablan de plan estratégico ya me ponen ahí un bocado que no puedo resistir. Sobre el tema de los objetivos, yo coincido totalmente eh, con que una buena idea sería que en los planes estratégicos de nuestras facultades haya algún, no le digo en un objetivo, pero algo, una señal de que por ahí se está brindando una mirada eh, de internacionalización, de vinculación internacional a nuestro plan. El objetivo estratégico ideal para mí debe ser retador, pero cumplible o factible. Yo no soy amigo de que se hagan objetivos como hay algunos colegas que prefieren hacerlos, así, no sé, pues, deslumbrantes,
pero no factible. Claro, hay colegas que lo sostienen bajo la idea de que es mejor un objetivo así retador para que las personas se esfuercen y se esfuercen. Pero yo creo que ese esfuerzo, cuando no se ve concretado, también desalienta. O sea, en el corto plazo te genera esfuerzo, pero en el mediano plazo, cuando ves que ese esfuerzo es infructuoso, desalienta. Y es mucho mejor un objetivo, sí, o sea, bien planteado, direccionado, desafiante, pero que uno pueda decir en 3 años o en 5 años en el plazo del plan, se hizo, no se logró. Eso es tremendamente reforzador. Y si uno le puede hacer hitos de camino, donde cada cierto tiempo el participante diga, mira, mira, estamos avanzando. Eso es fundamental. Porque la gestión, y yo le digo porque soy gestor en salud y universitario, la gestión es un oficio ingrato. Creo que todos los que estamos en gestión lo sentimos. Cuando uno es docente de aula, siente la satisfacción de sus alumnos, el aprendizaje, por ahí el aplauso. Cuando uno es asistencial, siente el agradecimiento del paciente, que dice, doctor, muchas gracias, me mejoré, doctora, qué buena que es usted. Este, pero en la gestión nadie nos dice gracias, ¿no? Uno se esfuerza, se amanece, sufre, y muchas veces logra cosas y nadie le dice absolutamente nada. Y eso también es frustrante, no tanto para uno, que puede estar muy motivado y ser muy resiliente, etcétera, sino para el equipo que nos acompaña. Entonces tenemos que encontrar hitos que permitan tangibilizar el avance. Decir, miren, para eso que estamos haciendo intervención, dijimos que íbamos a llegar hasta acá y ya llegamos, ¿no? Acá está, felicitémonos, congratulémonos. Ese tipo de cosas, nuevamente un poco como el tema de los premios, no son poca cosa. Creo que alguno de ustedes mencionó eso como frase, ¿no? Esto no es poca cosa, creo que fue don Pablo. Y efectivamente, esas cosas no son poca cosa, porque en un mundo, digamos, carente de gratificaciones externas, tenemos que autogratificarnos para seguir avanzando. Bueno, colegas, yo les agradezco a todos muchísimo, personalmente y en nombre del comité organizador, su generosidad con los comentarios y aportes de la sesión. Y vamos a dar paso a nuestra pausa saludable. Son en este momento las 10:30 hora del este, hasta las 11:00 horas. Pueden tomar un café, hacer planchas abdominales, un rico café, como dice Marcela, un apapache por ahí, si hay alguien disponible en casa. Y entonces nos vemos en 30 minutos para la segunda parte de la sesión y la mesa redonda. Con permiso.